Cruzadas. Jerusalén, la más santa de las ciudades. Cuando los cruzados por primera vez llegaron aquí y vieron la ciudad, estaban eufóricos, haciendo que todas sus luchas valieran la pena. Para las personas del medioevo, Jerusalén no era solo una ciudad santa, sino la mayor reliquia que existía, porque era un lugar que fue santificado por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, cada centímetro era sagrado. Estaba en la mente de las personas, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Luego, los cruzados vinieron en el siglo XI y reconstruyeron lo que ellos pudieron reconstruir. Nosotros quizás solo podamos apreciar una tercera parte de cómo era la basílica. Una vez más quisiera enfatizar la grandeza de la basílica, que refleja la grandeza de lo que Dios ha hecho en este espacio. Episodio 2. Los Estados Cruzados. Las tierras del Mediterráneo oriental eran conocidas a veces como Outremer, las tierras más allá del mar, o Levante, el lugar de la salida del sol. Tras el éxito milagroso de la primera cruzada, la estructura jerárquica de los cruzados era ahora considerada como los Estados Cruzados. Estos eran el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía y los condados de Trípoli y Edesa. La mayor parte de los cruzados quería volver a casa, y Godofredo de Bouillon se convirtió en el primer gobernante de Jerusalén, pero no creía adecuado ser llamado rey en el lugar en el que Cristo llevó una corona de espinas. Godofredo murió un año después y su hermano Balduino se hizo gobernante. Él no compartía los mismos reparos que su hermano acerca de ser llamado rey, y se convirtió en el rey Balduino I de Jerusalén. Los cruzados que optaron por quedarse en Tierra Santa, los colonos por así decirlo, se enfrentaron a miles de desafíos. Era una tierra poblada por musulmanes suníes, musulmanes chiíes, judíos, toda clase de cristianos orientales, un muy fuerte ambiente políglota, complejo y delicado. Y debemos recordar que los cruzados provenían también de diferentes áreas de Europa. La limpieza étnica no tenía ningún sentido, no quedaría nadie para cultivar los campos ni nadie que pagara impuestos. Todo colapsaría. Era necesario tratar a los musulmanes bien y animarles a quedarse ahí. El rey Balduino trabajó duro para asegurar el reino de Jerusalén. Tierra Santa seguía siendo un lugar peligroso para viajar, con bandidos locales y asaltantes musulmanes cruzando a través de tierras cristianas. Grupos de peregrinos cristianos eran asesinados o vendidos como esclavos. Se necesitaba más seguridad. En el año 1118, Alepo se movilizó contra Antioquía, ahora gobernada por el príncipe Roger de Antioquía. El príncipe había reunido un ejército para enfrentarse a los alepinos, pero el 28 de junio de 1119, el ejército de Antioquía sufrió una severa derrota y su príncipe muere en lo que se conocería como la Batalla del Campo de Sangre. Esta devastadora derrota y los ataques a los peregrinos cristianos llevaron a la formación de las órdenes militares. Las órdenes militares. Quia
surgimiento de las órdenes militares fue una revolución en el pensamiento cristiano, como de hecho fue la cruzada. Miren, fue algo revolucionario. En primer lugar, el hecho de que la lucha pudiera ser un acto de penitencia, lo cual apareció a finales del siglo XI, antes de la primera cruzada. La siguiente etapa, alrededor de 1119 y 1120, se produjo cuando se dijo que en verdad una orden religiosa sí podía luchar. Un grupo de caballeros occidentales liderados por Hugo de Payns formó una orden militar dedicada a la oración a Tierra Santa y a la protección de los peregrinos. Eran conocidos como los Caballeros Templarios, ya que tenían su sala capitular sobre el monte del Templo de Jerusalén. Los Caballeros Templarios tomaban los votos religiosos habituales de pobreza, castidad y obediencia. Repartían su día entre la oración y la formación militar. La orden fue aprobada por el Concilio de Troyes en 1129. Básicamente, lo que se aprobó fue una auténtica orden religiosa. Los hermanos quienes tomaron los votos religiosos ordinarios que profesaban, también fueron los que se les permitiría, en determinadas circunstancias, pelear. En términos del movimiento de las cruzadas, esto significaba que el voto de los cruzados, que mientras que para otros cruzados era temporal, era para el hermano de la orden militar permanente. En Europa fue increíble la rapidez de la aceptación popular de la idea de una institución religiosa en Tierra Santa que cuidara a los peregrinos y que al mismo tiempo fuesen guerreros. Los monjes guerreros que habían jurado defender Tierra Santa de aquellos que la atacaran. Los caballeros templarios se convirtieron en las fuerzas especiales de élite de su tiempo y se utilizaban a menudo en la vanguardia de la batalla. El grupo de los templarios era un arma formidable. Los templarios también construyeron casas en toda Europa, las cuales se utilizaron para reclutamiento, alistando miles de hombres que luego vendrían a ayudar para recaudación de fondos. Así cualquier persona podía dar dinero para apoyar a Tierra Santa, acudiendo a las salas capitulares templarias y así dar una mano. Al surgimiento de los templarios le siguió muy pronto el establecimiento de otras órdenes militares. El origen de los hospitalarios es anterior al de los cruzados, pero en ese momento no tenían una faceta militar. Eso ocurrió mucho más tarde, después que se formaran los templarios. Décadas más tarde, todos y cada uno de los reyes de Jerusalén empezaron a tener áreas en las que necesitaban mantener fortalezas estratégicas alrededor de Ascalón, y no tenían nobles que fuesen realmente confiables para entregar esos territorios, y comenzaron a pedir a los hermanos hospitalarios que tomasen algunos de los castillos, se mantuviesen en ellos y los defendiesen. A lo largo de Outremer, los cruzados construyeron más de 50 castillos en lugares estratégicos para proteger a los estados y ciudades cruzadas. Uno de los más impresionantes fue el castillo hospitalario de Crac de los Caballeros. También se formaron otras órdenes militares. El principal campo de operación de los caballeros teutónicos fue el norte y centro de Europa. En Iberia se fundaron órdenes tales como las de Santiago de Compostela en España y también la Orden de Cristo en Portugal. Se utilizaron principalmente en la Reconquista para expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Santiago y la Reconquista. Durante la Primera Cruzada, el Papa Urbano II y su sucesor, el Papa Pascual II, tenían mucho interés en que los españoles permanecieran en España y lucharan contra los musulmanes. A cambio, recibirían las mismas indulgencias que las de Tierra Santa.
Coincidiendo con la Reconquista, se encontró la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Se cree que el apóstol ayudó a los españoles en su lucha por recuperar sus tierras perdidas. Santiago llegó al noroeste de España no muchos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Llegó a evangelizar a los celtas de Galicia. Luego regresó a Jerusalén, donde fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio por decapitación. Y sus restos fueron devueltos a Galicia. Y esta magnífica catedral eventualmente se construyó sobre su tumba. Los cristianos creían firmemente que Santiago participaba siempre a su lado, que Santiago, de hecho, siempre los apoyó en las batallas. Santiago de Compostela fue un lugar de peregrinación durante muchos siglos. La peregrinación realmente tomó fuerza a finales del siglo XI y XII. Creció exactamente al mismo tiempo que las cruzadas cristianas del Este. La reina Melisenda. El rey de Jerusalén, Balduino II, no tenía un hijo varón. Necesitaba un poderoso noble que se casara con la princesa Melisenda y que la protegiera como reina. Fulco V de Anjou, uno de los principales nobles de Europa, fue designado para su hija, pero debían gobernar conjuntamente después de la muerte del rey. Esto causó mucha fricción entre Fulco y Melisenda, porque Fulco sentía que él debía gobernar, pero los templarios y los nobles de Jerusalén apoyaban a la reina. La reina Melisenda es una de las figuras más notables e interesantes de la historia de los Estados Cruzados, y es de las zonas latinas cristianas más asoladas por la guerra, aunque por un periodo a mediados del siglo XII fue efectivamente regida por una mujer. En un mundo machista del guerrero medieval, esto es particularmente interesante. Ella lo logra en parte por la fuerza de su personalidad. Es alguien claramente poderosa y muy directa en su gobierno. Igual es la hija del rey de Jerusalén, el heredero mayor sobreviviente de Balduino II, y tiene la línea de sangre a su favor. Después de la muerte de Fulco en un accidente ecuestre, Melisenda gobernó sabiamente como regente durante varios años antes de que su hijo, Balduino III, fuese ungido. La Segunda Cruzada. El primer golpe fuerte a los cristianos en Tierra Santa llegó con la caída de Edesa en 1144. En respuesta, el Papa Eugenio III inicia la Segunda Cruzada. La predicación de la cruzada está muy bien organizada, con el envío de una serie de predicadores. El llamamiento papal se copia constantemente para evitar que la gente distorsione o se invente el mensaje. El predicador más activo a favor de la Segunda Cruzada fue el que quizá fuera el clérigo más importante del siglo XII, San Bernardo de Claraval. Sus predicaciones eran inmensamente carismáticas, y en Vézelay, en el centro de Francia, hubo muchas personas que clamaban para responder que se habían quedado sin cruces, y San Bernardo tuvo que rasgar tiras de sus propios vestidos para fabricar cruces y colocarlas en los hombros de las personas. Cualquier guerra que es justa es algo que es o se puede llevar a cabo en nombre de Dios, porque cualquier acto de justicia puede ofrecerse a Dios. Y si una guerra es justa, en ocasiones puede ser necesaria, y podría ser el deber de alguien ir a la guerra para reivindicar los derechos de su nación o de sus hermanos. Y una buena acción hecha con buenas intenciones puede ofrecerse a Cristo como
algo que no es indigno de Él. La Segunda Cruzada fue una manifestación notable de la confianza del cristianismo a mediados del siglo XII. Así como la expedición a Tierra Santa, también se realizaron cruzadas en la península ibérica, lo que terminó en la captura de Lisboa y la captura de 2 ciudades más, Almería y Tortosa, en la costa este de España. También hubo una cruzada contra los vientos paganos del Báltico. En Asia Menor, los ejércitos de Conrado III y Luis VII eran atacados implacablemente por los turcos. Una combinación de falta de liderazgo y mala información por parte de los guías griegos significaron grandes pérdidas, los alemanes en Dorileo y los franceses en el monte Cadmos. Una consecuencia de la derrota del ejército francés en el Monte Cadmos fue que Luis VI de Francia entregó el control de su ejército a la Orden Templaria. Creo que esto es algo bastante importante, que un rey entregue el control de su ejército a alguien más. Y lo que creo que nos dice es que los templarios, a tan solo 20 años de su fundación, eran muy, muy buenos. La Segunda Cruzada lucha a través de Asia Menor y en Tierra Santa, pero fracasa fuera de las murallas de Damasco. Esto causa inquietud en toda Europa. ¿Por qué había ocurrido? Bernardo de Claraval debía estar devastado. Prácticamente había prometido a los cruzados que iban a tener éxito. Bernardo, como muchos cristianos, tenía dificultades para entender cómo Dios había dejado que una cruzada como esta fallara con esa crueldad. Y la forma en que pudo sobrellevarlo y que los cristianos pudieron superarlo fue entendiendo que fue por la maldad de los cristianos. La cristiandad se había vuelto pecaminosa y se había apartado de Dios, y solo por esa razón Él no les había dado la victoria. Esa creencia habría de animar los siguientes 3 siglos de historia europea. La vida en los reinos cruzados. Siglos más tarde seguimos creyendo que en esa época siempre fueron los cristianos luchando contra los musulmanes y los musulmanes luchando contra los cristianos en estos simples bloques. La realidad de la vida en el Oriente era que el comercio y la peregrinación continuaron, tenían que seguir. La vida cotidiana debía continuar. Había una gran población musulmana en las tierras de los francos, y los francos la trataban bien. Ellos no la grababan muy alto. No los oprimían religiosamente y les permitían ejercer como musulmanes, con ciertas restricciones, claro. A los musulmanes que estaban bajo los cruzados se les permitió mantener su fe como hicieron los anteriores gobernantes musulmanes. La única diferencia es que había una nueva ley, inútil por naturaleza, y tenían que pagar un impuesto per cápita. Antes eran judíos y cristianos quienes debían pagar, y ahora se revertía. Un peregrino musulmán en su camino a la Meca, Ibn Jubayr, se sorprendió al encontrar que a los musulmanes les iba bien en los estados cruzados. Ibn Jubayr empezó a decir: oí que hay una guerra santa alrededor de Jerusalén. Y se sorprendió, supongo, por la normalidad de la vida cotidiana que existía. También estaba muy molesto porque en ese contexto los musulmanes fuesen sumisos. Y él sugiere que eran más grabados en las tierras controladas por los musulmanes
y que a los cristianos no les grababan tanto como posiblemente lo hacían algunos gobernantes. Saladino y Balduino IV. En 1169, Saladino asumió el papel de visir de Egipto y se convirtió en su gobernante de facto. Saladino era un sunita en tierras chiitas. Por lo tanto, confió puestos clave a familiares. Pero algunos de la jerarquía existente se rebelaron. Cuando miles de tropas sudaneses se amotinaron, Saladino ordenó la quema de su barrio residencial, matando a mujeres y niños sin distinción. El área del Medio Oriente en ese tiempo era extremadamente caótica. En ese entonces el mundo musulmán no estaba unido. Más bien se dividía en pequeñas secciones en conflicto, a veces tan pequeñas que luchaban la una contra la otra. Y desde su punto de vista, los estados cruzados eran solo un reino más en un paisaje muy, muy caótico. En 1174, una flota cruzada siciliana de más de 200 barcos se envió a Alejandría en un esfuerzo por capturar Egipto. Los sicilianos que habían sitiado la ciudad estaban donde se encontraban las fuerzas de socorro de Jerusalén. Sin embargo, el entonces gobernante, el rey Amalarico, quien sucedió a Balduino III, acababa de morir. Y a su muerte, el joven Balduino IV se convierte en rey de Jerusalén. Tenía solo 13 años cuando subió al trono y se rumoraba que tenía lepra. Balduino IV demostraría reinar con la regla de oro, y como su lepra empeoró, necesitó de una máscara para cubrir su rostro horriblemente desfigurado. La creencia musulmana tradicional separa al mundo en dos grupos: la morada del Islam, el Dar al-Islam, y la morada de la guerra, el Dar al-Harab. Y la creencia era en el medioevo que la morada del Islam continuaría expandiéndose, y lo hizo, y que más y más la morada de la guerra no musulmana, se haría más y más pequeña hasta que al final el mundo entero fuera absorbido por el Islam. Esta es la razón por la cual durante la época de las cruzadas no le era lícito a los musulmanes líderes hacer un tratado de paz con los cristianos, solo podían hacer treguas. En 1177, Saladino movió todas sus fuerzas de Egipto. Para enfrentarse al ejército de Saladino, Balduino, de 16 años, cabalgó al frente de una fuerza cristiana que era ampliamente superada en número, pero tenía con él la Vera Cruz. Los templarios habían organizado a todo caballero dentro y alrededor de Jerusalén. El número era menor de 500, de los cuales 85 eran templarios. Saladino estaba confiado. Tenía 25.000 hombres contra unos pocos miles de cristianos. Pero en el monte Guizard, cerca de la carretera de Jaffa a Jerusalén, fue tomado por sorpresa. La carga pesada de los templarios atacaron la sección central del ejército de Saladino, destruyéndolo por completo. Saladino tuvo suerte de escapar con vida. Los cristianos perdieron unos 1.100 hombres y 750 de los heridos fueron atendidos en el hospital de San Juan de Jerusalén. La caída de Jerusalén. En 1185, Balduino IV murió, a los 23 años. 2 años después, Saladino reunió un gran ejército de más de 40.000 hombres y marchó hacia territorios cristianos. Hasta ese momento, sus ejércitos, con mayor número que el de los cristianos, habían fracasado. El rey Guido de Jerusalén había reunido un ejército de la mitad de ese tamaño. Saladino atacó a la ciudad de Tiberio y solamente la ciudadela resistió. Sin embargo, en la ciudadela estaba la esposa del conde Raimundo de Trípoli.
El ejército cristiano estaba en marcha para rescatarla, pero no había agua en el camino y bajo el calor abrasador, los cristianos sedientos fueron derrotados en los cuernos de Jatín. De hecho, cuando Saladino derrotó a los cruzados en 1187 en la batalla de Jatín, decide ejecutar a los hospitalarios y a los templarios, a ambos, porque no pagaban los rescates y no se convertían al Islam, y no quería liberar a esos hombres y luchar contra ellos de nuevo. El ejército de Saladino se extendió por Tierra Santa, que estaba ahora pobremente defendida, y a finales de septiembre, Saladino sitiaba Jerusalén. Con el vasto ejército musulmán a punto de romper las defensas de Jerusalén, los cristianos intentaron negociar una rendición y una salida segura, pero Saladino rechazó la propuesta. Los defensores de Jerusalén dicen a Saladino que si va a saquear la ciudad y a masacrarlos, venderán sus vidas a un alto precio, destruirían la cúpula de la roca y lucharían hasta con el último hombre. Entonces Saladino negocia, perdona a los defensores de Jerusalén y deja a muchos en libertad. Comentario de los espectadores en cruzadas@ewtn.com. Participe de la catequesis semanal que imparte su santidad.